Yo siempre espero el bien, amén. Pero bueno, puede pasarnos que no podamos expresar con el cuerpo, con la cara, lo que nos pasa en el corazón. Yo siempre digo, no tengo como una regla, bueno, si estás contento lo mostrás en la cara. Muchas veces estamos gozosos y realmente hay problemas y no se nos refleja en la cara o en la actitud del cuerpo, porque estamos así. Pero el gozo lo tenemos, porque confiamos en Dios y de esto vamos a estar hablando hoy. No tanto del gozo, porque el gozo sabemos que está siempre. Pero sí vamos a estar hablando del gozo en la calamidad, ¿no? Estamos en 2 Timoteo. El apóstol Pablo le está escribiendo a su hijo amado. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 6 le dice: estoy listo para ser sacrificado. Le empieza a advertir acerca de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Lo que tenemos que nosotros comprender o tratar de hacernos como carne sensible, ser lo suficientemente empáticos, en este caso con el apóstol Pablo, porque él está hablando desde una cárcel ahí muy al fondo, muy... El otro día leía que está en la cárcel en Roma donde él estuvo preso. Hay que estar ahí, ¿eh? Y él no solo estuvo ahí, sino que de ahí escribía a las iglesias preocupado por lo que estaba pasando. Después vamos a ver algunas cosas que estaban pasando que no nos tienen que asombrar porque son las mismas que pasan hoy con las falsas doctrinas y las doctrinas de demonios. Yoga, hinduismo, budismo, mentiras, palabras retorcidas por la energía cósmica, nueva era. El otro día escribí algo, estuvimos hablando con los hermanos de esto. Y estar atentos entonces a que Él está listo para morir, pero confiando en la providencia de Dios y confiando en el propósito de Dios. El apóstol sabía que él pasaba, iba a la presencia de Cristo, pero él sabía que atrás de él venían otros que tenían que seguir la tarea que él estaba realizando y que a muchos los guiaba a que la realicen, ¿no? Él era un líder, era un evangelista, un predicador, un apóstol. Y le escribe a su amado hijo para animarlo, para exhortarlo. A ver, y también quiero que tengamos esto en cuenta, ¿no? Que le escribe para animarlo, pero también para exhortarlo. A veces nos quedamos solos, que es muy bueno y muy motivador el ánimo a un hermano, y esto es así, porque es necesario que nos animemos, pero es necesario la exhortación entre todos nosotros. Y esto es lo que estamos hablando, y esto es lo que está haciendo Pablo en este momento. Lo vamos a ir viendo un poquito cuando vayamos yendo más hacia adelante en el mensaje. Pero Pablo lo exhorta, lo va a exhortar. Exhortar es pedir una persona con autoridad o con cierta autoridad delegada que pide a otro mediante ruegos o súplicas que haga algo o que deje de hacer algo y lo aconseja. Pero fíjense que la exhortación tiene las características de que es mediante ruegos y súplicas. Toda exhortación entre nosotros debe ser mediante ruegos y súplicas. Ahora, mientras el apóstol empieza a hablar, estamos en 2 Timoteo capítulo 1, versículos del 1 al 7, el apóstol, guiado por el Espíritu, necesita hacer una mirada hacia el pasado. Él necesita, por cómo lo que venía pasándole a Timoteo, él necesita decirle a Timoteo las causas de su encarcelamiento, da una mirada al pasado. Es decir, que el apóstol está diciendo a Timoteo, yo no estoy acá porque he cometido algún delito, yo no he delinquido contra la ley.
Yo no he hecho nada de lo que Dios dice que no hagamos. Fíjese, versículo 8, seguimos en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. O sea, había algo en Timoteo que le estaba pasando y por eso el apóstol le está escribiendo y le dice: Timoteo, no te avergüences, ni de mí que estoy preso por eso, porque es preso por el Señor. Ni te avergüences de dar testimonio del mismo Señor. Ahora vamos a empezar después a entender por qué el apóstol le dice esto. Porque cuando estamos guiados por el Espíritu Santo y exhortamos, es para edificación. A veces no es tomado así por quien a uno exhorta o cuando nos exhortan, pero el resultado de esa exhortación, si fue en el Espíritu, va a ser para edificación del hermano y para edificación de la iglesia de Cristo. Él estaba ahí por fidelidad a Cristo. No te avergüences. No nos avergoncemos. A veces, hermano, escucho día a día hermanos que están en la obra y que sirven, y sin embargo, cuando tienen que hablar de Cristo a alguien, hay como una vergüenza. ¿Qué le voy a decir? Recordamos entonces la exhortación del apóstol Pablo, que también es para nosotros hoy: no te avergüences del Señor, no te avergüences de la palabra. No es recibida en todos lados, el mundo es complicado, ¿no, Timoteo? Pero no te avergüences. Por otro lado, este evangelio no lo había inventado de la nada el apóstol Pablo. Había habido evidencias de todo tipo. Pablo había sido llamado. Era el cumplimiento de la promesa de vida que es en Cristo Jesús. En el versículo 1, seguimos en el capítulo 1 de 2 Timoteo. Por la voluntad de Dios según la promesa. ¿Sí? La promesa de la vida que es en Cristo Jesús. La promesa es la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿Cómo estaría necesitando tomarse, agarrarse? ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo dice: no es que yo haya terminado la carrera, yo quiero asirme de aquel que también me asió a mí, que también me agarró a mí? Yo me quiero agarrar de Cristo, que también me agarró a mí con el llamado. ¿Cuánto necesitaría acá, en estos momentos de pura fragilidad? Cada uno sabe la fragilidad que está, o lo que le provoca en su ser lo que está pasando hoy, o lo que viene pasando hace años, no importa, o hace 2 meses, o una vida. Pero cada uno conoce la fragilidad. ¿Cómo nos tenemos que tomar de esta promesa? ¿Sí? De la vida que es en Cristo Jesús, la promesa, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Nosotros tenemos la promesa de la vida. Y esa promesa de la vida nos tiene que llevar a tener la esperanza de que vamos a ir con Él, de que vamos a tener una eternidad junto a su lado. O sea que Pablo tenía un rol, tenía una función, tenía un ministerio. Todos nosotros tenemos un papel, un servicio de cumplir. Y Dios quiere que andemos en ese servicio. Cada uno debe entender en su corazón, porque le da una responsabilidad diferente. Fíjense que dice también por la voluntad de Dios, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Cuando uno dice: estoy en el ministerio tal, por la voluntad de Dios, tiene otro peso. Diácono, por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. No por capricho de hombre. Pastor, por la voluntad de Dios. Es otra responsabilidad que nos toca. Evangelista, por la voluntad de Dios. Porque, hermanos, si no fuera por la voluntad de Dios y no por la de los hombres, no estaríamos en el lugar que estamos, ninguno de nosotros, cumpliendo cada uno su función, su ministerio, su servicio.
Había una situación actual que estaba pasando en la iglesia, no les va a parecer tampoco muy alocado. Divisiones, yo tengo acá las referencias, no quiero parar a dárselas, después lo hablamos, usted necesita para seguir escudriñando la palabra. Divisiones entre ellos. Habían surgido apóstatas, ¿sí? Falsos maestros, personas que se dedicaban a causarle daño a los que servían. Ustedes saben que hay gente, hay personas dentro de iglesias que lo que quieren es el conflicto, causar daño a los que sirven. No sabemos bien por qué, sí sabemos bien por qué, porque eso pasa. Y acá estaba pasando. Poco apoyo había acá de los miembros a sus ministros. En esta época había apoyo poco. El apóstol dice, me han abandonado todos. Pero Dios estuvo conmigo y me dio fuerza, dice el Señor. Y había una necesidad de líderes calificados. Después vamos a ver qué es un líder calificado, porque Pablo quiere que Timoteo sea calificado. Era calificado, sí, era calificado por Dios, pero Timoteo necesitaba algo más para seguir una tarea que iba a tener un montón más de responsabilidades. Esta es la situación de la iglesia. También había una situación en Timoteo. Su timidez. Y tal vez, casi seguro, temor. Su enfermedad. En un momento el apóstol dice, no tomes más agua, toma un poco de vino por los problemas de tu estómago, estomacales y tus frecuentes enfermedades. Timoteo estaba enfermo. No sabemos si de gravedad, creo que de gravedad no, el Señor lo tenía para su servicio, pero no sabemos las molestias que podía tener el hermano Timoteo. Cada uno sabe lo que es cuando pasa dificultades en su cuerpo. No sabemos cómo él estaba viviendo. Y que era demasiado joven para ser líder en esta época. Ustedes saben que menos de 40 años, acá Timoteo tenía entre 35 y 40, un poco menos de 40. Habían pasado más o menos 15, 17 años desde que había sido impuesta las manos por medio del presbiterio en Timoteo. Así que tenía entre 40 y 37, pero no es tenido como un anciano como calificado, porque se le daba mucho importancia a la edad. Se le seguía dando importancia a lo externo, así como le daban la importancia que estaba todo bien afuera, pero había corazones que estaban muy mal. Acá también, entonces decían, bueno, si este hermano tiene 55 años, entonces está bien. Estaba desfigurado, estaba trastocado el entendimiento de que él tenía que estar en la obra, también en este sentido. Mira, el trabajo en la obra siempre fue difícil, es difícil. Pero vamos a ver que el apóstol después le dice, aviva el fuego del don, ¿sí? Aviva el fuego del don de Dios, aviva el fuego de ti, aviva el fuego, ¿sí? Porque estaba difícil. El apóstol le dice en capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8, que los que quedaban iban a tener que sufrir mucho para llevar a cabo su ministerio, sus ministerios. Con toda esta aclaración, vamos a leer 2 Timoteo capítulo 1, versículo del 1 al 5. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Amado hijo. Versículo 3. Doy gracias a Dios. Es impresionante acá, en el pozo que está metido, literal, el apóstol Pablo. Todo en contra, esperando ser sacrificado, como dice. ¿A quién da gracia? Doy gracias a Dios. No hay resentimiento. A veces Dios permite cosas en nuestra vida, porque siempre las permite Él, nos da cosas, nos trae cosas en nuestra vida que apenas nos acomodamos un poquito y decimos, ya empezamos a enojarnos. Hay algo en nuestro corazón a veces que hay un enojo que hasta parece que no está, pero siempre está.
una sublevación contra el poder de Dios, y en el fondo del corazón dice, la verdad que podría haberme evitado esto que estoy pasando, y está ahí escondido, pero no está del todo limpio ese corazón, y eso no permite que tengamos una relación estrecha y sana con Dios. Él nos quiere perdonar, y Él quiere que nos demos cuenta que todo es para nuestro bien. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Versículo 5, trayendo a la memoria, escuchamos acá, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro, le dice 2 veces, esta es la segunda vez, que en ti también. Acá lo está reforzando, lo está animando. La fe no fingida que hay en ti, dice primero habitó en tu abuela, en tu mamá, y después le vuelve a repetir, estoy seguro que en ti también. Vuelve a decir, mira que estoy seguro que en ti hay esta fe no fingida también. Ya te lo dije antes, ahora te lo vuelvo a decir, para que vos creas, tengas esa base de Cristo, que tu fe no es fingida. Había muchos que fingían fe. Mire, si usted ve a un hermano que tiene, aunque tenga muchos años en el Evangelio, si habla de la palabra, pero después lo ve hacer cualquier disparate, que va desde hablar de hermanos hasta hablar calamidades, esa fe ¿es fingida o no es fingida? Tenemos que ser cuidadosos, porque Santiago nos habla mucho de las obras que están muertas. Y tenemos que estar muy cuidadosos y realmente ponernos a cuenta con el Señor, todos nosotros, cada día, de lo que hay en mi corazón, de lo que hay en nuestro corazón, para que nos vaya bien. Ahora, la situación estaba así. Timoteo también estaba en una situación personal, pero Timoteo tenía algo que Dios le dio, y que le dio a cada uno de ustedes, y que nos dio a todos nosotros, como iglesia, como creyentes, como aquellos que hemos depositado nuestra fe en Cristo, y Él es el centro de nuestra vida. Él contaba con el poder de Dios. ¿Sí? Versículo 8, seguimos en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de nuestro Señor, ¿sí? Después, ni de mí, preso suyo, sino participa de qué? De las aflicciones por el Evangelio, que según que el poder de Dios. O sea, participa de las aflicciones, creo que no dice participa de las cosas que están todas bien, de los refrigerios, de los alivios. No le dice así. Si ustedes encuentran algo así en todo el Nuevo Testamento, ustedes me dicen y lo podemos dar un mensaje. Sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Timoteo tenía un recurso invaluable. ¿Cuál era? El poder de Dios. Lo tiene usted, hermano, hermana, lo tengo yo. Contaba con la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, versículo 9. Que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y contaba con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Versículo 14, seguimos en 2 Timoteo capítulo 1. Guarda un buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Le está diciendo a Timoteo, cuida la sana doctrina que aprendiste por medio del Espíritu Santo. Te va a ayudar, el Espíritu Santo va a hacer que vos lo puedas hacer. Sé celoso de la doctrina por el Espíritu Santo que mora, y ahí se mete también nosotros, se incluye el apóstol Pablo. Estos recursos, hermanos, también los tenemos nosotros. Tenemos los problemas de la iglesia, tenemos las situaciones
situación personal como Timoteo, y también tenemos los recursos espirituales que tenía Timoteo, lo mismo tenemos nosotros. Fíjese que cuando le dice amado hijo, qué interesante, porque acá tenemos que sacar unas conclusiones también. Pablo le está hablando como un padre, y Timoteo confía en el apóstol como un padre. Yo puedo hablar como un padre a alguien que no confía en que yo soy como un padre también. Y puedo hablar a alguien creyendo que soy uno más, y que el que está escuchando dice, este varón o esta mujer es como mi madre, o este varón es como mi padre. Pero acá la relación es una conciencia de padre e hijo. Había llegado a las manos de hacer salvo, seguramente por el apóstol Pablo. Era un hijo espiritual, pero le había tomado un cariño, una confianza. Entonces acá vemos que es posible mantener el equilibrio entre la intimidad y el respeto. Era muy íntima la relación que tenía Timoteo con Pablo y Pablo con Timoteo. Pero si en estos lugares donde somos muy conocidos, o donde tenemos una identidad, en este caso ellos se conocían hace muchos años, se pierde el principio de autoridad, ¿sí?, en el doble sentido. Si se pierde ese principio de respeto, porque bueno, yo lo conozco hace 20 años, 15 años, 10 años, no era tal, o esta hermana no era tal. Si se pierde eso, esa relación ya está condenada al fracaso, ¿sí? Y esa relación, si es dentro de una iglesia, puede disiparse y no ser bueno para el cuerpo. Acá vemos que la intimidad no tiene que ver con el no respeto. Y esto lo tenemos que tener en cuenta, aunque haga muchos años que nos conocemos, entre hermanos que se conocen hace muchos años. Tenemos que entender de este equilibrio. Es importante, hermano. Recuerden que todos fuimos puestos por Dios en ese lugar. Y el Señor nos habla de un trato por más familiaridad que haya. Recordemos esto. La gracia, no solo para el nuevo nacimiento que contamos, es por gracia, claro, no es por obras, no. Pero esta gracia es una corriente constante que nos capacita para hacer frente a cada experiencia de nuestra vida. Usted me dirá, Señor, fue por gracia, y yo no merecía nada, no, yo tampoco. Pero no se olvide que esta gracia es gracia sobre gracia. Juan 1, capítulo 1, versículo 16, gracia sobre gracia. Entonces la gracia no fue una vez, es gracia, favor, misericordia, perdón, siempre, durante toda nuestra vida. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. A veces nos olvidamos que seguimos nosotros enfrentando y pasando cosas en nuestra vida, que nos olvidamos que Él va peleando, luchando delante nuestro. Y nos hacemos problemas y decimos, pero entonces ¿qué voy a hacer? Y Él va adelante, tranquilo, yo voy adelante, ¿no? ¿Se acuerda Josué? Nadie te podrá hacer frente. Y ahora, mientras te portes bien. Esto tenemos que entender, hermano, mientras estemos en obediencia. ¿Va a pagar el Señor cuando no estemos en obediencia? ¿Saca la gracia? No. Pero no puede bendecirnos como Él quiere. Nuestra relación está resentida. Misericordia, la bondad de Dios por la cual nos trata con compasión y ternura. Y la paz. También tenemos la paz, ¿sí?, que es el resultado de nuestra relación con Dios. Señor, dame paz. El Señor dice, bien, para que tengas paz te tenés que acercar a mí. El Señor no pone paz. Mirlena, ¿querés paz? Toma paz. ¿Sí? Beto, ¿querés paz? Hernán, ¿vos querés paz? Toma un poquito acá. El Señor dice, ¿ustedes quieren paz? Estén bien cerquita mío. Cuanto más cerca mío, dice el Señor, más paz.
Cuanto más lejos mío, menos paz. Porque ustedes fuera de mí, sin mí, no pueden hacer, ¿saben? Juan 14, Juan 15, no pueden hacer nada. Bien, gloria a Dios. Y le dice, doy gracias a Dios. Fíjese que no permite que lo que está pasando le amargue el día ni la vida. Yo quisiera, si nosotros nos pusiéramos en un momento ahora que nos dicen, en 2 días morís. Dicen, Hernán, en 2 días vas a la presencia del Señor. ¿Qué haríamos? Nos aseguraríamos bien de que vamos a ir a ver con el Señor, ¿no? No queríamos asegurar. Bueno, eso es una vez y para siempre. Usted sabe que la salvación no la perdemos. Pero eso no quiere decir que no dudemos. A veces creemos que a veces estamos en un lugar que hasta podemos creer que el Señor me perdonará, ¿no? Y la palabra es clara. No me acordaré más de vuestros pecados y iniquidades, no me acordaré más. Y a veces estamos con esa culpa. Ahora, fíjense algo que dice con limpia conciencia. Dice, el apóstol le puede decir desde mis mayores, con limpia conciencia. Una conciencia limpia. La conciencia es lo que nos permite juzgarnos a nosotros mismos. La conciencia es que es esta parte dada por Dios, que nos creó a su imagen y semejanza, para que nosotros podamos juzgarnos a nosotros mismos, según la palabra de Dios. La palabra nos dice juzgar con justo juicio. No juzguen como ustedes les parezca, juzguen de acuerdo a mi palabra. Ese es el justo juicio, lo más cercano al justo juicio que van a tener ustedes, es cuando juzguen según mi palabra. Ahora, nosotros al seguir la voluntad de Dios, entonces, ¿qué tenemos? Paz, seguridad, tenemos gozo. Esto es la conciencia limpia, ¿sí? Ustedes para después seguir con esto, estoy seguro que van a seguir escudriñando la palabra. En Romanos, capítulo 2, versículo 15, dice, Dios ha escrito su ley en vuestro corazón. ¿Y por qué dicen así los judíos? Porque un poquito antes, en el 14, dice, pero si los gentiles que no tienen ley, naturalmente la saben y la obedecen, es que Dios inscribió esto en nuestros corazones. Esa ley, hermano, que nosotros cuando con nuestra conciencia, la conciencia es lo que nos dispara la alarma a los pensamientos que dicen, no, estoy siendo reprobado. Nos acusan o nos confirman. Me dice, bien, mi conciencia está limpia nuestra conciencia. Hoy tenemos que nosotros entender que para que nuestra conciencia esté limpia no es fácil. Porque tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, siempre. Y porque tiene que ver que yo quiero ser consciente de mi pecado y saber que mi conciencia no está limpia. Pero si yo salgo de acá y digo, mi conciencia está limpia, yo me engaño a mí mismo. Pero la conciencia del hermano está sucia, yo me engaño a mí mismo y enjuicio al hermano, no con justo juicio. Hermanos, pensemos en esto, en nuestra conciencia. Seguramente se irá limpiando en unos momentitos, está limpia, hice lo que me dijo el Señor, qué bueno, amé al hermano, pero al ratito, hermanos, por ahí de nuevo sucia. Acerquémonos al trono de la gracia para pedir perdón y el oportuno socorro. Y Pablo tenía la conciencia limpia porque él sabía que el cristianismo era la continuación y cumplimiento del Antiguo Testamento. Nosotros estamos bien, estamos en lo cierto, estamos en la palabra de Cristo, la palabra de los apóstoles. Pablo había entendido el cristianismo, en el cristianismo, en Cristo se cumplían todas las promesas del Antiguo Testamento. Que no podía separarse el Nuevo y el Antiguo Testamento, porque el Nuevo es el cumplimiento del Viejo en Cristo, Jesús, Señor nuestro. A veces cuando digo esto también espero decir amén. Porque son esas frases, ¿no? El cumplimiento del Antiguo Testamento en Cristo Señor. En Cristo Jesús Señor.
Señor muestre. Pablo se acordaba de lo que había vivido con Timoteo, había lágrimas, lo quería ver, lo extrañaba. Se había separado en Troas posiblemente en un momento, con muchas lágrimas, o en Mileto, no sabemos bien, pero había habido muchas lágrimas. Y se acordaba de lo que había vivido sirviendo al Señor, no se acordaban de lo que habían vivido mientras caminaban, miraban lo que sería en ese entonces alguna vidriera, que estoy seguro que las había, o algunas telas ahí del Medio Oriente, en Éfeso, ¿no? Que está donde estaba, o donde habían recorrido en un momento. No se acordaba de esto. El apóstol Pablo se acordaba de las lágrimas que había sufrido y todo lo que había pasado Pablo también con él en el servicio a Dios. ¿Tenemos esa sensación, hermanos, de esa lucha con un hermano, de haber dicho, ¿te acordás cuando salimos a evangelizar y se convirtieron? Una vez salimos a evangelizar acá hace años y como 4 gendarmes armados hasta los dientes así en la estación de Zárate se agacharon la cabeza y recibieron al Señor como Salvador. Y uno decía, no podemos distraernos porque nos va a pasar. Le digo, mire, si ustedes quieren recibir al Señor, yo les aseguro algo, Él va a estar en todo. A lo mejor ese coche que ustedes tienen miedo que pase, no va a pasar. Y no porque ustedes estén haciendo algo mal, simplemente porque ustedes quieren recibir a Cristo como Salvador. Y ahí nomás, con otros hermanos, no me acuerdo quiénes eran, pero éramos 2 o 3. Cuando uno recuerda esas cosas son las que nos sirven para la verdadera unión con otro hermano. Y no como cree el mundo, que se unen por diferentes cosas que no son buenas para nadie. Pero Pablo le dice, yo confío en vos, Timoteo. ¿Por qué? En el versículo 5. Esa fe que tenés no es actuada. Esa fe que tenés no es una hipocresía. Esa fe que tenés es una fe no fingida. Yo pongo todas mis fichas, si estuviera hoy a lo mejor Pablo usando el lenguaje coloquial, pongo todas mis fichas en vos. Pero te quiero decir algo. Ese pero a veces es duro, ¿no? Hermano, muy bien, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, pero, dice, uy, y ese pero como que descalifica todo lo anterior y no es así. Pero lo podemos vivir así. Pero, le dice, amado hijo Timoteo, versículo 6, seguimos en el capítulo 1 de 2 Timoteo 1, 2 Timoteo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Está en ti por la imposición de ¿qué? De mis manos. Y después le da otro consejo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Fíjense que hay un orden acá que no es cualquier orden. Y uno dice, claro que no tiene amor. Primero, porque la ley del... ¿Cuál es hoy? El que resume y el que abarca toda la ley del amor. La ley del amor. Pero dio el primero poder. Lo puso en orden de jerarquía, lo jerarquizó. Lo primero que puso es poder. Todas estas cosas, hermanos, nosotros las tenemos que entender, porque todas estas cosas, cuando las vamos entendiendo, nuestra fe se va haciendo más sólida y nuestro carácter se va poniendo más maduro y aprobado. Ya no nos mueve cualquier viento de doctrina. Ya no nos mueve cualquier viento de doctrina. Somos muy celosos de la palabra cuando empezamos a entender y queremos dedicar tiempo a entender la palabra. O sea, le dice, mira, Timoteo, a ver, ¿qué importa? Es importante que sea valiente. Porque hay algo que Dios no nos dio. Un espíritu de cobardía. Eso nos dio. Entonces, cuando nosotros tememos, tenemos que entender. ¿Esto quiere decir que no tengamos miedo? No. Esto quiere decir, según qué temor tengamos, tenemos que entender que ese temor no viene de Dios, porque Él no nos dio espíritu de cobardía. Digamos, acá tenemos hermanos que están pasando cosas bastante duras. ¿Se imagina si le dieran valor a
al espíritu de cobardía humano, porque Dios no nos dio, no nos dio ese espíritu de cobardía. Pero como Pablo el apóstol sabía que venían cosas difíciles, hermano, y tenemos que entender que hay cosas ya hoy difíciles, hermano, no es que van a venir, ya están. Los últimos tiempos, los postreros tiempos empezaron desde que el Señor nació, encarnó en el bebé de una virgen, encarnó, se gestó, lo gestó el Señor, nació. Ahí empiezan los postreros tiempos, hasta que Él venga. Estamos en los últimos tiempos. Y la responsabilidad de Timoteo era mucho. Acompáñenme a 2 Timoteo 3, 1, después usted lo va a seguir leyendo. 3, 1 y 2. También debe saber esto, ¿no? Que sigue diciendo, que en los postreros días o tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, ahí le da por qué, porque habrá hombres que, y le da todas unas características, bien, le da todas unas características bastante complicadas, que están hoy, no que van a venir. Acá ya había que iban a acrecentarse, hermano, cada vez va a estar peor. ¿Sí? Acá, ¿vieron que dice? 3, en el 3 dice, tiempos, en los próximos días vendrán tiempos peligrosos. Acá describe la naturaleza salvaje de la época, es la misma palabra, su raíz es la misma palabra, que usa Mateo, el evangelista, en capítulo 8, versículo 28, cuando habla de endemoniados. Es la misma palabrita, cuando pone peligroso, es la misma que usa, la raíz, la misma que usa Mateo cuando habla de 2 endemoniados. Los gadarenos, ¿se acuerdan? Cuando va a la tierra de los gadarenos. La misma palabra usa para los tiempos endemoniados, tiempos salvajes. Tan hoy. No tomamos en cuenta esto. Cuando nosotros hablamos de las falsas doctrinas, de las doctrinas de demonios, estamos hablando de todo lo que ya venían hablando, pero que a veces estamos confundidos. El mismo mundo, una de las fuentes de pecado para el cristiano, lo invaden, lo confunden y dicen, oh, qué bueno que es esta gimnasia que estoy haciendo, pero no sabemos que esa gimnasia está fundada en las creencias del hinduismo, dioses, espíritus guía. ¿Espíritus guía? ¿Qué espíritu podrá ser de Dios? Y a veces nos preguntamos, ¿por qué andamos así? ¿Por qué estoy tan mal? Yo soy cristiano, el Señor, yo sé que permite cosas, todo bueno. Alejémonos de las doctrinas de demonios. ¿Cuáles? Hay un montón. Yo no me voy a cansar, hermanos, de nombrarlas. Pero tenemos que ir a conocerlas para saber que eso no va. Que eso a nosotros no nos sirve porque se nos puede complicar espiritualmente. Muy bien. Advertencia de Pablo. Si estamos en el capítulo 3, fíjense en el 3:10, que inclusive acá él confía, pero hay otro pero tú, porque después que le da todas las características de esta era salvaje, hecha o llevada a cabo por estos hombres, él dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Escuchen lo que le dice acá. Él sabe que viene esto para Timoteo. ¿Qué le dice después? Y de todas me ha librado el Señor. Pablo guiado por el Espíritu, él te dice, no, mira Timoteo, toma riesgo porque yo fui librado de todas. Sí, bueno, pero ahora estás por ir a los brazos del cielo. El Señor ya consideró que yo ya cumplí su ministerio. Pero esto, mientras vos estés cumpliendo tu ministerio, Timoteo, vos no vas a ir a la presencia del Señor si el Señor no quiere. Vos vas a mí me sacó y acá.
pero de todas me libró el Señor, de todas. Es terrible lo que ha pasado acá. Entonces, Pablo quiere que Timoteo tenga una personalidad más fortalecida en Dios. Pablo quería que en Timoteo se avive el fuego del don de Dios que fue puesto por Dios en él, por el Espíritu. Por lo menos uno. Entonces, ¿qué pregunta? ¿Cómo está el fuego del don de Dios en su vida? ¿Cómo está el fuego del don de Dios en mi vida? Ustedes la pregunta que yo sería preguntar, me rebota para acá, porque si no sería un necio decir, ¿cómo está mi fuego? ¿El fuego de mi don? ¿Cómo está? Bueno, eso es algo que yo tengo que arreglar conmigo y con Dios, o con Dios y conmigo. Pregunta, ¿cómo está el fuego de su don? Del don que Dios le dio, por medio del Espíritu Santo que muere en nosotros. Bueno, una pregunta que nos llevamos. Timoteo tenía un corazón de líder, tenía un corazón de servicio, pero tenía que aprender a exhortar y a confrontar. Tenía que ser celoso. Bueno, dejarlo pasar, todo está bien, ¿no? Porque eso no ayuda al cuerpo, no ayuda al hermano. Mire, Pablo amaba profundamente a todas las iglesias, a todos los hermanos. Dice, yo los he amonestado con lágrimas. Pablo, cada vez que amonestaba, cada vez que reprendía, cada vez que tenía problemas graves, ahí en 1 Corintios cuando lo insultan, lo echan, Pablo lo hacía con lágrimas en los ojos. Pero Pablo tenía un amor maduro por los hermanos. Pablo no tenía un amor verde por los hermanos, un amor humano, tenía un amor maduro en Dios. Y entonces Pablo confrontaba. Gálatas capítulo 2, versículo 12 al 14, lo confronta públicamente a Pedro porque estaba haciendo cosas que no debía hacer Pedro. Comía con uno, después comía con otro, lo sacaba a los gentiles, después se quedaba con otro por miedo. Y en Gálatas capítulo 2, del 11 al 14, vamos a leer uno de ellos, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Y fíjense lo que dice en el versículo 13, y en su simulación, en su hipocresía. Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y Pablo dijo, no. Mira, yo le digo algo, en ese momento, en esa época, confrontar a alguien era terrible, pero confrontar a alguien públicamente era impresionantemente terrible. Y más a Pedro, va igual que en la columna de la iglesia. Pero le resistí cara a cara. Pablo no estaba para andar. Pablo quería amar bien a los hermanos, no amarlos mal. Quería amarlos en el Señor. Última pregunta que ya la hice. ¿Cómo está nuestro fuego del don de Dios que puso en nosotros por medio de su Espíritu? ¿Estamos ejerciendo el don? ¿Es necesario ejercer el don? Él nos dio poder, todos los recursos espirituales que necesitamos para enfrentar cada día, cada cosa, cada temeridad, cada problema, cada desierto, cada tristeza. Bueno, y si me muere un hijo, si muere un nieto, mire, yo no me puedo poner en ese lugar. Yo le digo que tenemos los recursos para sobreponernos a cualquier cosa, porque es el poder de Dios en nosotros, puesto en primer lugar. Amor nos dio. Es agradar a Dios y procurar el bienestar de los demás antes que el mío. Y a veces se entienden las cosas diferentes. Nosotros procuramos el bien del otro antes que el nuestro. Nosotros amamos a nuestros enemigos porque por el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón, por el medio del Espíritu que fue dado, el Espíritu Santo. Por eso nosotros podemos ir cumpliendo de a poquito cosas tan difíciles. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles le dijeron, Señor, aumentanos la fe? Cuando los apóstoles dijeron, mire, ustedes tienen que perdonar al hermano, ¿cuánto? Tienen que perdonar al hermano 3 veces, dice Pedro, 3 era lo más. No, 7, no, 70 veces 7. ¿Qué dijeron? Señor, aumentanos la fe. Porque no podemos, pero podemos. ¿Por qué?
porque el amor de Dios está en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que nos fue dado. Y dominio propio, el dominio propio, que nos cuesta, esa mente en calma, una mente en calma con autocontrol, sin confusión. En contraste con la confusión que nos dan las cosas que nos provocan miedo. En contraste con aquellos pensamientos que nos provocan ansiedad porque están en el futuro y yo digo, no voy a tener recursos para esto. El Señor dice, tranquilo, yo ya les di el poder, les di el amor y les di el dominio propio. Ejérzanlos, porque ustedes me tienen en su corazón, pero ejérzanlos, acérquense y establezcan una relación bien estrecha conmigo para que ustedes puedan tener ese poder, ese amor y ese dominio propio cada vez más tiempo, porque ustedes se van a parecer cada vez más a mi Hijo Jesucristo. Por último, hermanos, las doctrinas de demonios están nombradas en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y esto no es una enseñanza acerca de los demonios, eso en seminario se ve como demonología, el estudio de los demonios. Esto es doctrina de demonios. Esas enseñanzas falsas que se originan en el mundo de maldad que gobierna Satanás y que corrompen y pervierten constantemente la palabra de Dios. ¿Cómo? Religiones falsas, budismo, ya dijimos, retorcer la palabra, reiki, pirámides, piedras, energía, toda energía no es de Dios. Color violeta que da energía, hermano, eso no es de Dios. Budismo, espiritismo, tabla ouija, ¿qué más? Curanderismo, empacho, hermano, todo eso no es de Dios. Esas son las doctrinas de demonios, tenemos que comprenderlas, porque acá se estaba gastando con su voluntad el apóstol Pablo para decirle, y vamos a ir al capítulo, famoso versículo, hermoso versículo de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, más maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que quería Pablo? Timoteo estaba blandito, tenía un corazón de pastor, de líder, pero dice, ahora cópiame a mí, Timoteo, confrontar, porque la palabra de Dios es útil para todo esto. Pero si vos dejas pasar, porque nos están invadiendo las doctrinas falsas, si vos con tu carácter un poco tranquilo, a veces con temor, a veces, digamos, tímido, ¿sí? Es un carácter débil, vergonzoso, yo me estoy yendo con el Señor, vos te estás quedando, vos tenés que usar la palabra para exhortar, para amar bien, genuinamente a los hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor, tú has traído palabra, Padre mío. Dios mío, gracias por estos ejemplos, estas vivencias, Señor, que ha tenido en este caso el apóstol Pablo, tu siervo, Dios mío, con su amado hijo Timoteo, Dios querido, Dios, gracias por esa relación, por ese vínculo que tú has establecido en un momento de la historia y hoy nosotros podemos leerlo, podemos aprender. Nosotros queremos amar a los hermanos, queremos amarlos de una forma madura, por lo tanto tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocer las falsas doctrinas, tenemos que conocer esas puertas que nos llevan al error, esas puertas que se abren, que llegan con propagandas, que llegan con mucha propaganda, que llegan con muchos colores, que llegan para solucionarnos todo, que llegan para darnos energía, que llegan para darnos, Señor, cosas que no son tuyas, Padre mío. Danos el discernimiento, Señor, la inteligencia, la sabiduría divina, Padre, para discernir la luz de la oscuridad, Padre, porque la luz es tu Hijo Jesucristo, Dios mío. Y todo lo demás es tinieblas, es oscuridad. Nos quedamos en las manos de tu Hijo Jesús. Gracias por tu Hijo Jesús, por esa sangre derramada en la cruz.
en el nombre santo, poderoso, eterno de Jesús. Amén y amén. Amén.